con la que se hayan levantado en este día, Dios, con cada expectativa que tengan, Dios mío. Padre, seas tú cumpliéndola, Dios, en tu tiempo, Dios, y con tu voluntad. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a estar leyendo una porción de la palabra en el libro de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 1 en adelante. Leemos la palabra bajo la dirección del Padre, del Hijo y de su poderoso Santo Espíritu de Dios. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías lo volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él le respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y le pararon delante, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se separaron juntos al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, y lo dobló, y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y al otro lado, y pasaron ambos por el seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieren cuando fuere quitado de ti, te será hecho, así más si no. Gloria a Dios. Impresionante lo que hemos leído en el libro de Segunda de Reyes. Libro de Segunda de Reyes, capítulo 2. Dígalo con nosotros: soy el próximo de Dios. Dígalo allí con nosotros: soy el próximo de Dios. Qué interesante es comprender el suceso que sucede en esta historia. Ahora, yo quiero hacer una pregunta. ¿Lo que está en la Biblia se cuenta como historia, como cuento, o como una fábula? ¿Qué consideras tú? ¿Hablaste de historia, cuento o fábula? En este caso se hablaría de historia, porque están narrando historias de hechos reales, de cosas que acontecieron en un tiempo pasado. Sí. Ahora, hay algo importante que quiero que entendamos, y es que el autor de todas esas historias plasmado en la Biblia, hay que reconocer algo: que tiene poder todavía.
O sea, que la Biblia dice que en Dios no hay sombra de variación. Así es. Que Dios es el mismo de ayer, el de hoy y por los siglos. De esa manera, nosotros llegamos a concluir verdaderamente cuál es la capacidad o la intención del Dios a quien nosotros le estamos sirviendo, o por qué somos el próximo de Dios. Amén. La Biblia nos enseña en lo que conocemos, lo que leemos, lo que escudriñamos las Escrituras. El escudriñar es poder permitir que el Espíritu de Dios, que es el intérprete, el autor principal de lo escrito, nos pueda darnos a nosotros revelación que puede ser luz, con el fin que nosotros entendamos lo que sucedió en ese tiempo, pero también qué es lo que esa palabra que estamos leyendo nos pueda producir a nosotros. Amén. Por eso te decía, porque hay muchas historias que muchos leen y es como historia y no pasa nada. Amén. Entonces, si hoy se está leyendo lo que se supone que es el libro sagrado, que es la Escritura, que es la palabra de Dios, si lo estamos leyendo, si lo estamos escudriñando, si estamos meditando en él, entonces eso debe tener una reacción sobre quien lo lee, sobre quien lo medita y sobre quien lo escudriña, ya que lo que está sacando según de lo que lee es luz, revelación, con el fin que los ojos de vuestro entendimiento sean abiertos. ¿Con qué fin? Con el fin que nos hallemos haciendo o viviendo no lo que queramos, sino lo que Dios ha determinado que nosotros vivamos en esta tierra. Ahora, el libro de Reyes, el autor de Reyes, capítulo 2, verso 2, encontramos una historia muy leída, muy frecuentada, muy predicada, muy enseñada respecto del suceso de Elías y de Eliseo. Dos hombres que representan un propósito en la tierra, pero también dos hombres que dentro de su propósito también hay una dependencia de lo que ellos puedan caracterizar en su vida, se tiene que ser expuesto y desarrollado sobre la faz de la tierra y sobre los moradores. Entonces, ¿por qué hemos titulado en esta tarde el próximo de Dios? Porque es que hay que entender verdaderamente la intención de lo que somos y de lo que Dios quiere que nosotros hagamos en la tierra. Amén. Yo te hago una pregunta, mami. ¿Crees tú que Dios quiere que todos sean predicadores? Creería yo que sí, por lo que Él quiere que todos sean salvos, que todos conozcan, que todos tengan una vivencia, un encuentro con Él. No que de pronto todos vayan a predicar la palabra, aunque Él cuando escogió a los 12 los envió a predicar, a llevar buenas nuevas de salvación. Pero más que predicar, que tengan en sí un encuentro, una relación con Él. Que haya una vivencia, Amén. Una relación, una comunión. Amén. Porque es muy fácil aprendernos unos cuantos textos bíblicos. Es fácil, pues lo estudiamos, lo meditamos, lo memorizamos y con eso podemos evangelizar
o predicarle a otro, o hablarle a otro de lo que escrito está. Que no estaría malo. No estaría malo. Malo sería es hablar de alguien a quien desconocemos. Así es. O sea, malo estaría, o sea, llamémoslo malo en el término porque estamos desaprovechando el tiempo de poder conocer, hablar de alguien, no por lo que aprendí y memoricé de lo escrito, sino hablar de alguien porque lo conozco. Ahora, hay un texto que dice que no hay quien haya visto a Dios. Pero es que yo no necesito ver a Dios en una silueta. Yo no necesito ver a Dios que se aparezca para yo creer en Él. Porque como Dios está multiforme, hay tantas cosas que Dios puede generalizar, manifestarse de manera muy diversa, con el fin que yo pueda disfrutar de lo que Dios está manifestando. Y en este caso nos estamos hallando con un suceso de un hombre llamado Eliseo, que dice la Biblia que estaba aquí. Dice que él estaba arando la tierra. Dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo. Y le dijo Eliseo, quédate. Y le dijo Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado para Betel. Qué impresionante es comprender que hay un suceso. Y es que a Eliseo lo fue a buscar el hombre que hacía referente y tenía la referencia de Dios en la tierra. Escuche esto para que usted sepa o identifique si usted es el próximo. Porque no es malo creer. Lo que es malo es no acertar el creer en el tiempo. Amén. ¿Cómo otra vez? No es malo creer. No es malo que usted crea. No es malo que yo crea. Malo es inaceptar el creer en el tiempo fuera del tiempo. Amén. O sea, que hay tiempos que son oportunos para yo creer, para que luego se manifieste lo que yo estoy creyendo. Porque si tú preguntas, haces una encuesta y encuentras mucha gente con fe. Y yo creo que hay gente con fe. Yo creo, soy fiel creyente que hay en la faz de la tierra hay fe. Amén. Sí, porque la fe es una virtud que Dios le ha dejado al hombre. Solamente que la fe necesita ser desarrollada. Ahora, pero esa fe siendo desarrollada también tiene su tiempo donde se debe creer las cosas. Ahora, entendemos algo. Dice la Biblia que Eliseo, ¿qué hacía Eliseo? Dice que Eliseo ladraba la tierra, la preparaba, era un campesino, era un agrónomo, un hombre del campo que andaba con una yunta de bueyes preparando la tierra para sembrar. Y dice la Biblia que Eliseo, estando arando la tierra, aconteció un suceso. ¿Cuál fue el suceso? Que el profeta Elías llegó a buscarlo. O sea, haciéndole entender que él era el próximo que Dios iba a usar. No obstante, era el próximo que Dios iba a usar, sino que iba a ser el responsable de que entre Dios y el resto de la humanidad Él fuera el mediador.
¿Fuera el qué, mami? El mediador. Fuera el mediador. Eso quiere decir que había un nivel de responsabilidad de Eliseo hacia ser el próximo de Dios. O sea, el sinónimo del ministerio o del llamado no era protocolo, no era exaltación y exhibición, no era motivo de gloria, de honra, que yo soy el profeta de turno, el que Dios me está mostrando, el que no. Es y siempre será una responsabilidad. Amén. Algo que me llama mucho la atención y es que Eliseo, cuando Elías llega, cuando él se expresa, donde Elías le dice que se quede, que Jehová lo había mandado a tal lugar, algo que me causa como que esa impresión, y es que Eliseo, a pesar de que anhelaba una doble porción, anhelaba lo que tenía Elías, él entendió que él iba a ser el próximo. ¿En qué sentido? En que cuando Elías le dice quédate, o sea, su anhelo era seguir aún con Elías. Creo que debes de entender si tú eres el próximo o eres la próxima de Dios. Cuando el Señor, en este caso, llamémoslo así, esté pidiendo algo. ¿Cómo así? ¿Qué me va a pedir? No sé cómo se va a manifestar Dios en tu vida, cómo se va a manifestar Dios en lo que o en lo que Él quiere, digamos en este caso, probar, ¿sí? Porque nos damos cuenta que Elías le decía a Eliseo, quédate, y Eliseo decía que él iba con él, o sea, no quería dejarlo, no quería soltar, porque es que él estaba entendiendo. Tú tienes que entender cuando el Señor esté pidiendo algo. Tú tienes que entender cuando Dios esté moviendo algo de tu lado. No debemos rehusarnos a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Amén. No debemos rehusar. Porque es que, mira que aún así se fue con él otra vez y nuevamente le vuelve a pedir lo mismo. Y Eliseo sigue como que con la misma terquedad. Yo me quiero quedar contigo. Sí. Yo quiero seguir contigo. Entonces, vemos en un caso que relacionémonos como si fuéramos Dios y nosotros. Que por qué tú me estás pidiendo esto. O sea, yo prefiero mejor no dártelo y seguir como estoy. Ahí está el problema. O sea, no estás identificando o no estás permitiendo que puedas ser tú el próximo en las manos de Dios. Claro, es importante llegar a comprender otro punto, el rehusarnos, pero hay que saber algo más, ¿no? Y es esto, y es lo que le iba a costar a Eliseo ser el próximo de Dios. Claro que cuesta. Ahora, pero él estaba dispuesto. Aquí vemos una condición de disponibilidad, porque el profeta mayor le está diciendo quédate que yo voy a tal lugar, y él estaba diciendo no, vive mi alma, vive Jehová, que yo no te dejaré. Estaba diciendo en pocas palabras Eliseo al profeta Elías, yo tomé una decisión. O sea, yo tomé una decisión, ya quemé la yunta, ya quemé los bueyes, o sea, ya no tengo por qué volver atrás. Amén.
Aquí lo que me corresponde es seguir hasta haber cumplido lo que el Dios de Elías quiere conmigo. Porque Eliseo, y para Eliseo le era muy triste, muy avergonzoso, muy penoso haber dejado algo y devolverse a su casa sin nada. Él dijo: yo tengo que traer una evidencia que el Dios de Israel, el Dios creador de los cielos y de la tierra, está a mi favor. Amén. Pero no simplemente está a mi favor, sino que está a favor de una generación que, en pocas palabras, diciéndole a Eliseo, a mí me toca representar. Voy a ser el próximo profeta que estará en cabecera de los próximos reyes. Voy a dejarle un legado profético a una generación. O sea, a mí me corresponde un compromiso, una responsabilidad, no una obligación, una responsabilidad de generar, de manifestar, de exponer delante de un mundo y de una creación y delante de unos ángeles que están viendo qué es lo próximo que está por hacer el hombre a quien Dios escogió. Amén. Eliseo estaba plenamente convencido que su llamado no era causa de exhibición. Eliseo estaba claro que su ministerio era causa de persecución, causa de tribulación, causa de que lo dejen solo. Pero estaba siendo consciente y decisivo por lo que quería. Es una cosa muy distinta a lo que hoy podemos encontrar a nivel eclesiástico y a nivel de algunas personas que han surgido en medio de los llamados de los ministerios, que es lo que muchos buscan, que es por lo que muchos se están desgastando. Entonces, aquí encontramos una referencia. El próximo de Dios era Eliseo, pero la próxima, ¿qué? Era la próxima víctima. Hay quien son víctimas y hay quien se vuelve victimario. Amén. Mi pregunta es: ¿eres tú una víctima o eres victimario? Hazte tú esa pregunta. ¿Eres tú víctima o vienes a ser victimario? ¿Tú qué crees que tú eres? ¿Tú eres una víctima o eres una victimaria? Eliseo era una víctima, ¿no? Eliseo era una víctima. Sí, lo dijiste ahorita. Y somos víctimas. Y si yo te digo que Eliseo no era víctima, sino victimario. ¿Por qué? Ok, ahora te voy a decir el por qué. Porque la víctima viene a ser el que le ocasionan daño, el que viene maltratado, el que le robaron, al que lo golpearon, al que lo ultrajaron, al que le hicieron injusticia. Esa es la víctima. Pero debe haber un victimario. Y el victimario es el que está ocasionando eso. El victimario es el que está ocasionando eso. Pero hay victimarios que tienen que tener una causa de ser victimarios para hacer lo que otro no debe hacer. Ahora se te explica porque si tú dices que somos si víctima o victimario, nadie va a ser victimario. No, porque es que nadie quiere ser victimario. En un caso dado, el victimario es el malo, es el perverso. Por eso. Y nadie quiere ser un victimario. Pero también se necesita a alguien que sea victimario,
¿Qué eran los sacerdotes? ¿Víctima o victimario? Eran victimarios. Eran victimarios los sacerdotes, porque los sacerdotes eran los que entraban en el lugar santísimo y eran los que mataban, los que degollaban, los que se ensuciaban de sangre, mientras que el pueblo venía como víctima con un becerro, le ponían las manos al becerro. Venían los sacerdotes como victimarios para hacer la expiación, la muerte, el trabajo sucio. Tenían que hacerlo los sacerdotes. Entonces, Eliseo, como el próximo de Dios, no vendría a ser víctima, sino victimario. Amén. Porque él se iba a volver el victimario de ocasionar una guerra, un conflicto espiritual, con el fin de ayudar a las víctimas a que se le hiciera justicia. Amén. ¿Tú me entiendes? Ahora, ¿qué sería el trabajo de un abogado y de un juez que se preparan durante semestre si no tuviesen en su caminar o en su profesión un victimario? ¿Qué sería? Nada. ¿Por qué? Porque es que no tienen, no tienen por qué delegar o no tienen a quién ayudar. No tienen cómo generalizar. Entonces Dios necesita unos victimarios con el fin que Él, siendo juez, siendo abogado, pueda devogar por las víctimas. Pero algo que veo y es que quizás de pronto no todos están preparados o no todos son para ser victimarios. No. Porque se supone que el victimario va a hacer las cosas sucias, pero para beneficios de muchos, o sea, de otros. Y también puede suceder que aquel victimario, por hacer las cosas sucias, pueda como que frustrarse porque no está haciendo, digamos, las cosas según lo que tiene que ser. Entonces es aquí donde yo quiero puntualizar el próximo de Dios, porque la gente tiene que aprender a identificar qué es lo que es dentro de un llamado. Amén. Porque hoy se ha dado a conocer que todos son profetas y que todos pueden profetizar. Todos quieren ser pastor, no está malo. Todos quieren servir a Dios de una misma rama, no está malo. Pero también tenemos que ser conscientes y saber que todos no hemos sido llamados para lo mismo. Amén. Sí. Todos no hemos sido llamados para ser victimarios, sino para ser víctimas. Sí. Y ese es el conflicto que hoy hemos encontrado a nivel eclesiástico, la disputa, los celos ministeriales, y parece que el uno defiende la verdad que tiene y el otro defiende la otra verdad, y parece que nadie se pusiera de acuerdo porque nadie quiere soltar supuestamente la verdad que tiene para entrar en mentira. Entonces, ¿pero qué es lo que los lleva a tener un nivel conflictivo interno y espiritual? El no saber cuál es la posición de cada quien. Amén. Una cosa es que yo opere en un don de profecía, pero eso no quiere decir que yo sea un profeta. Amén. O sea, o que yo me generalice que yo soy un profeta. Ahí es donde viene mucho como que la frustración. Ahí es donde viene la frustración de muchos. No identifican, digamos, que el llamado o lo que Dios ha puesto en ellos, porque es que se han catalogado de que son profetas, de que son pastores, de que son... Y como no operan en el don que según han sido llamados, viene la frustración. Ahí es donde, no han identificado si han sido el próximo de Dios.
el próximo de Dios. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Eliseo? Se hizo un victimario. ¿Por qué? ¿Por qué se hizo victimario? ¿Cuánta gente dependía del trabajo que hacía Eliseo? ¿Cuánta gente dependía de lo que él sembraba? Su familia, sus padres y muchas casas dependían. ¿Qué hizo él? Sacrificó, mató con el fin de encontrar la solución, no tanto para él, sino para los que Dios le había asignado. Ahora, ¿qué fue Jesús? ¿La víctima o el victimario? El victimario. ¿Jesús vino a ser víctima o victimario? Piensen ustedes en casa. Porque se supone que él hizo también el trabajo, o sea, sucio. Mira, murió, recibió de cuánta cosa. No, ¿quién llevó los pecados? Él, por amor a nosotros, que quizás, o sea, él fue el victimario en este caso. Él vino a ser el victimario con el fin de responsabilizarse de un suceso, con el fin de darnos vida a nosotros. Ahora algo que veo y es que de pronto, porque estamos hablando de que si eres victimario o víctima, no vas ahora como que a tomarte yo soy victimario porque lo estamos diciendo. Hablabas algo y era de responsabilizarse. O sea, para nosotros ser victimario hay que responsabilizarse de lo que va a acontecer. Claro, hay un para suceso. Que después de pronto no se diga como que, ay, o sea, como que fui victimario, pero ahora como que te está doliendo lo que está aconteciendo. Eso era una de las cosas que Elías le decía a Eliseo. O sea, tú estás seguro, quédate aquí, que el Señor me llamó. En pocas palabras le está diciendo, tú estás seguro por eso, por lo que estás buscando. Y Eliseo le decía, vive Jehová, vive mi alma, que yo no te dejaré. Le estaba respondiendo, estoy plenamente convencido, sé que me va a ocasionar el ser yo un victimario de Dios en la tierra. ¿Sabes qué necesitaban los reyes tiempos atrás? Necesitaban un verdugo. El verdugo era el que hacía el trabajo que nadie hacía. ¿Con qué fin? Con el fin de traer justicia, manifestación y equilibrio de tranquilidad sobre los lugares. El verdugo. que ese viene siendo el victimario. Ese vendría siendo el victimario. ¿Cómo sería una sociedad sin victimario? Entonces de nada le hubiera servido a los policías ser policía, a los abogados ser abogados. Es que cada, digamos en este caso, cada palo lleva su rama. Sí. O cada palo lleva su rama. Sí, cada palo lleva su rama. Porque ¿de qué serviría si hubiese policía y no hubiese ladrones? Si no hubiese ladrones y hay abogados, o sea, de nada le serviría. ¿De qué serviría a los médicos que durante años estudian una profesión de medicina si no hubiese enfermedad? De nada. O sea, vendría a ser un doctor con un carnet, Con un cartón, credencial. pero solamente eres un médico. Sin experiencia. Sí, porque lo que te garantiza, lo que te certifica a ti,
que tú eres un médico no es quizás lo que estudiaste. Ya es un médico, pero lo que te hace a ti verdaderamente un médico es saber cuánto eficaz ha sido en el momento que tú ejecutas tu profesión. Así es. Entonces yo no puedo decir que yo soy un pastor, que yo soy un profeta, un evangelista, un apóstol, un maestro, si yo no opero en las circunstancias que se tienen que vivir para certificar si soy lo que yo digo que soy. Amén. Entonces, ¿qué era lo que iba a certificar al profeta Eliseo? Era que se volviera una víctima. ¿Sabes qué hizo Eliseo, mamá? Había unos muchachos repelentes. Mientras que él pasaba le dijeron: calvo, sube, burlándose del profeta. ¿Tú sabes qué hizo el profeta? Los maldijo. Y dice la Biblia que salieron unos osos y los devoraron. Mi pregunta es: ¿eso es cosa de un hombre de Dios? Eso es cosa de un hombre ungido. Maldecir que salga un oso para que se coma unos pelos repelentes. Qué cosa dura. No. En esta actualidad se hace y no eres de Dios. No, ¿y a dónde no? Pero es que tú haces una cosa que muchas veces es con el fin ni siquiera de satisfacer tus deseos, sino con el fin de hacer una voluntad desconocible. Y te crucifican, y te atacan, y te murmuran, Ahora créete tú, Eliseo, en esta actualidad, declarando una palabra y que salgan osos y que se devore a todo el mundo. Ese hombre no es de Dios, ese hombre es del diablo. No era del diablo, era que él era el victimario de Dios. Oye, ese Dios es maravilloso, man. Ese Dios es maravilloso. ¿Tú nunca escuchaste una película y que el sicario de Dios? ¿Nunca la escuchaste? ¿Nunca la viste? El sicario de Dios era un hombre que era un sicario y mataba a la gente. Pero antes de matarlo, los ponía a que hicieran la oración de fe y que se arrepintiesen. ¿Qué pasaba ahí? No. Los que están escuchando ahí, interactúen con nosotros. A los que están escuchando. El hombre era un sicario. Se los mandaba el Señor. No, espérate, vamos a ver qué dicen algunos de los que nos están escuchando. El tipo era un sicario. Pero antes de matar a las víctimas, los hacía que pidieran perdón, hacía que hicieran la oración de fe, hacía que se arrepintiesen, y luego que hacía todo ese procedimiento, cada persona venía y los mataba. O sea, estaba digamos, haciendo el papel de Dios, en el sentido que cargando todo lo que sus víctimas tenían, se los mandaba, pero él cargaba con todo eso, que él es lo que puedo. Ahora mi pregunta es: ¿cómo crees tú que Dios vería ese sicario? Si se supone que el diablo es el que mata, pero los lleva al infierno porque quiere que las almas se pierdan, pero ahora encontramos a un sicario que los va a matarlo, pero antes de matarlo los hace que él se confiesen, que se arrepienten y que dejen escrito su nombre en el libro de la vida, y luego los asesina. ¿Quién es? ¿El diablo o el victimario de Dios? Cosa dura. No, papi, explícame eso, porque tienes que explicarme eso.
O sea, en este caso... ¿Qué usted dice, papi? ¿Qué dices? No, pero se supone que el diablo quiere que las almas se pierdan. Pero estamos viendo que este victimario le está llevando y le está dando la oportunidad de la confesión del pecado, del arrepentimiento. Arrepiéntete de tu pecado porque te vas a morir. Es como si un ángel descendiese y te dijera: Señor Armando, prepárate porque te vas a morir hoy. A tal hora te vas a morir. Tienes 4 horas para que te arrepientas, para que te pongas en cuenta con Dios, para que te pongas en cuenta con la familia. O sea, te está dando una oportunidad de reconciliarte, una oportunidad de que tú, por lo menos, aunque sabes que te vas a morir, pero te está dando la oportunidad de que te arrepientas. No, entonces no es el diablo, porque es que el diablo se supone que él no da oportunidad de arrepentimiento. Él lo que quiere es matar y llevarse a cualquiera, sea como sea, llevárselo sin que confiese con su boca. Porque la Biblia dice que con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se confiesa para justicia. Ahora, algo que mientras hablabas ahí podía como que... Era como en el caso de... O sea, como si Dios diera una oportunidad, pero ¿cómo explico? O sea, si tú estás pasando por una enfermedad, ¿cierto? Y Dios te da a ti la oportunidad de sanarte, pero digamos que al día siguiente te mueres y la gente se preguntará: pero si Dios lo sanó. En ese caso el victimario, ese que estás hablando, el que pone a orar y después los mata, en ese caso viene siendo como si Dios te perdonara, pero a la vez te quita de enseguida para que no te pierdas más adelante. Porque se supone que si Él los pone a pedir perdón y los deja ir, van a seguir con sus mismas andanzas, van a seguir con lo mismo. Entonces prefiere mejor matarlos, cortarlos para que llevárselos a su presencia, bueno, con el fin de preservar su vida. Ahora yo pregunto algo: ¿y cómo queda ese victimario? Ese victimario. Ahora, como es un victimario por Dios, ese victimario tiene una justificación. Porque lo que hace no lo hace por sí mismo, lo hace en favor de Dios. Ahora, se está hablando que Dios es justo. Amén. Y te está diciendo que Dios honra al que lo honra. Si usted y yo hacemos algo en beneficio de lo que es el propósito de Dios, ¿creeremos nosotros que Dios nos dejará a nosotros sin honra? ¿Crees tú que Dios nos dejará a nosotros sin salario cuando nosotros hemos trabajado en pos de su voluntad? Aunque no sea como está escrito, aunque no sea como muchos consideren, pero se está haciendo un trabajo. Amén. Ahora, ¿qué vino a hacer Jesús en la cruz del Calvario? ¿Víctima o victimario? Vino a ser victimario porque Él dijo: yo pongo mi vida y yo mismo la quito. Él dijo: a mí nadie me quita mi vida. Es decir, yo no me hago víctima de ustedes. La causa de ustedes tenerme a mí amornazado, amarrado, azotado, es por mi decisión. Porque si yo quiero, Dios en el Getsemaní, si yo quiero, yo le oro a mi Padre que mande una legión de ángeles para que me defienda. Amén. Y lo hace. Pero yo decidí que aldría con la oportunidad que Dios me dio. Entonces encontramos a Jesús en la cruz del Calvario, 2 delincuentes, uno a la derecha, uno a la izquierda. El uno le dice: si eres hijo de Dios, sálvate, bájate de ahí.
Pero vino otro y dijo: cállate, porque este hombre es inocente, nada ha hecho, pero llevaba pecado en sí. Aunque él no fue pecador, pero llevaba el pecado de la humanidad en sí. Y él dijo: cállate, porque este hombre no ha hecho nada. Pocas palabras diciendo: a este hombre de lo que lo culpan, él no es. Lo que dicen de este hombre tampoco es. O sea, siempre va a haber alguien que defienda al victimario, y ese será Dios. Amén. Ahora, el victimario en la crucifixión, hay una víctima. Ese sí es una víctima, porque no sabemos desde niño en qué lo influenciaron. No sabemos si nació producto de una violación. No sabemos en qué aconteció en su crecimiento, hasta hacerse un bandido o hasta hacerse el hombre por el cual estaban juzgando. Era una víctima, y esa víctima necesitaba que alguien justificara su causa. ¿Y sabes qué dijo la víctima al victimario? Le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le dijo el victimario? La muerte, lo que yo estoy matando aquí en mi cuerpo, lo que yo estoy matando ahora, ya te hizo a ti tener acceso a la eternidad. Y le dijo: hoy mismo estarás en mi reino. ¿El victimario benefició o no benefició? Amén. Entonces Eliseo venía a ser el próximo victimario en la tierra como profeta. Amén. El victimario no hace lo que quiere. El victimario hace quien le da cargo de victimario. Los profetas los pastores tienen que enfrentarse a lobos para cuidar su redil y sus ovejas. Los evangelistas tienen que enfrentarse a espíritus de las tinieblas, principados y potestades. Los apóstoles deben enfrentar el flagelo del dolor, del menosprecio, del menoscabo de una sociedad y de una generación. Entonces damos por concluido y dejando en evidencia que lo que tenemos es pura víctima y no hay victimario. Por eso es que aquí nada pasa. Por eso es que no vemos conversiones dentro de la iglesia. Vemos iglesia y vemos hombres creyendo ser victimarios, que no son victimarios, sino que son víctimas, obligando a otro que esté dentro de una congregación con el simple hecho de caducar o hacerse mostrar como si fuera victimario. El victimario siempre hace algo en pos, en defensa, para que otro crezca. Amén. Por eso Jesús lo dijo, que no hay mayor amor de que aquel que ponga su vida por su hermano. Fíjate que hoy no es así. Hoy es todo lo contrario, porque hoy solamente se busca un beneficio. Hoy en día solamente se busca beneficio, que lo pueda un momento dado beneficiarlo, sin importar qué es lo más importante aquí. Lo más importante aquí es saber quiénes somos en Dios. Amén. Oíste. Bájele, por favor. Usted nunca aprenderá más las almas si usted primeramente no reconoce y no entiende y no sabe qué es ser un victimario. No diga usted que ama las almas hasta que usted no aprenda a ser victimario, porque el victimario es el que está dispuesto a hacer un trabajo que no todo el mundo hace, porque por ahí se tiene que atravesar sendas muy oscuras. Pregúntale a Sansón, que se hizo victimario.
Pregúntale a Josué, a David, que le dijo Dios: usted no me construirá casa a mí, porque sus manos han derramado mucha ¿qué? Mucha sangre. Porque sus manos han derramado mucha sangre. Amén. Gloria a Dios. Así que hoy hemos compartido esta parte. Sí, esto es un revuelo. Esto es un revuelo fuerte en la mente de las personas. Porque es que esto no es lo típico de escuchar. Esto no es lo típico de lo que la gente escucha. Que la gente quiere escuchar que Dios te va a bendecir, que Dios va a ayudarte, que Dios esto. No. Es que eso no tiene que decirse. O sea, tú no esperes que Dios te diga, o no esperes que otro te diga que Dios te va a bendecir. Aprenda a saber que usted ya es bendecido. Amén. No espere que otro venga y le diga lo que usted sabe que tiene de Dios. Para que usted aprenda a tener identidad. Para que usted sepa que es el próximo de Dios. Y que si eres el próximo de Dios, debe de saber también cómo Dios lo va a hacerlo. Amén. Para que no haya en usted causa de frustración espiritual y física. Quizás ahora esto no lo entiende. Quizás ahora esto lo descomprende. Quizás esto ahora lo inacepte. Yo no tengo problema, mi amor. Porque es que hemos aprendido a estar en un estado de claridad. Amén. A sabiendo qué es lo que Dios está exigiendo como por voluntad en estos tiempos. Estos tiempos cambiaron. Entonces, aquí es donde tú defines qué es lo que tú quieres o quién eres tú en Dios. No tienes que definirlo. Defínete. Defínete. Vamos a orar, mi amor. Saluda a los oyentes. Vamos a estar saludando a todos los que estuvieron conectados en esta hermosa tarde. Gloria a Dios, el próximo de Dios. Saludamos de manera especial a Eliezer Bolaños, Adelaida Urueta, gloria a Dios. Esther Martínez, que el Señor les bendiga de manera especial a todos. Mimi González, Calú Calú, Lázaro Edí, bendiciones, bendiciones. Rosiri de Ávila, Grey Dueña, que el Señor les bendiga. Águeda de Jesús Capellán, gloria a Dios. Nolis Ávila, que el Señor les continúe bendiciendo a todos y a cada uno de ustedes que estuvieron conectaditos allí, que estuvieron interactuando, y también a ustedes que van a ver la transmisión en un tiempo determinado. Que el Padre, que el Hijo, que el Espíritu Santo de Dios, que ese hermoso Consolador repose y pose sobre cada uno de ustedes, haciéndoles y ayudándoles a identificar para qué han sido llamados y quiénes son en las manos de Dios. Identifica quién eres en las manos del Señor. Así que el Señor te continúe bendiciendo de manera muy, pero muy especial. Así que le bendecimos a todos de manera muy, muy especial, deseando que Dios el Padre, Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso, el Benevolente, les bendiga su vida de manera muy, pero muy especial. Queremos alentarte y decirte que Dios tiene cuidado de ti. El Eterno, aquel a quien tú has creído y en quien tú has puesto tu confianza y tu esperanza, es el que nunca te dejará avergonzado. Así que sigue creyendo a quien hasta hoy has decidido creer, con la mente, con el alma y con el corazón, y Él
nunca te dejará en vergüenza. Así que Dios te bendiga. Hemos terminado con esta emisión de Tiempo de Refrigerio, como lo hemos hecho de lunes a viernes a través de esta emisora Radio Aposento Online. Así que te invitamos que si todavía no le has dado me gusta, seguir a la página, te invitamos. Vienen nuevos contenidos. Cada vez que Dios nos permite estar aquí, siempre habrá una palabra fresca, una palabra que nos insta para seguir desarrollando, seguir avanzando y seguir teniendo cada día ese nivel de luz, para seguir teniendo nosotros la capacidad de seguir avanzando, cual sean los tiempos, cual sean los lugares o cual sea la circunstancia que se presenten en un andar, en este caminar. Siempre afrontamos las cosas con madurez, con experiencia y sobre todo lleno del Espíritu Santo, para seguir avanzando hacia nuestro propósito al cual hemos sido llamados. Así que recuerda, eres o puedes ser o posiblemente eres victimario, el que Dios escogió. ¿Oíste? Así que eres el que Dios, el próximo de Dios. El próximo de Dios. Así que shalom, shalom, que Dios el Padre te bendiga. Hoy puedo danzar con libertad. Hoy puedo danzar con libertad. Porque soy su hijo. Porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad. Porque soy amado. Porque soy amado. Yeah. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar.